Ministra, buenos días, bienvenida a Sonora. Buenos días, es un placer. Estamos muy contentos y muy felices de la oportunidad de escucharla y de que nos plantee su propuesta. Y para eso, pues le haré algunas preguntas que tienen que ver más con quién es Lenia Bartres, sus valores, su inspiración, sus principios, por la alta responsabilidad a la que usted aspira y que desea seguir realizando. Obligadamente le tendremos que hacer una primera pregunta. ¿Qué valores considera usted que debe de tener un verdadero líder en materia de justicia si su interés es servir al pueblo? Pues yo creo que en general, en primer lugar, la función de un líder pues es guiar, es asumir que tiene una responsabilidad fuerte respecto de un colectivo y si decimos liderazgo en materia de justicia, pues tiene que tener una responsabilidad respecto de la justicia. Para empezar, pues un concepto muy claro de justicia, que en mi caso es la justicia más básica, más elemental, yo diría la justicia como noción intuitiva, incluso instintiva del ser humano, que es la protección al más débil. Creo que esa es la noción más básica de justicia. Justicia, además, si hablamos ya de aspiración social, creo que justicia tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con la posibilidad de que la gente viva condiciones mínimas. Obviamente que lo deseable es que no sean mínimas, pero que por lo menos pueda tener aseguradas condiciones mínimas de desarrollo, de capacidad y de posibilidad de lo que ahora pues hemos todas, todos, por lo menos en el discurso de los derechos humanos, hemos convertido ya en un consenso mundial que es la indispensable capacidad de garantizar que las personas puedan desarrollar su dignidad. Y por dignidad entendemos la posibilidad de elegir, la posibilidad de tener lo que llamábamos libertades, pero que es más que libertad, la posibilidad de elegir, de tomar decisiones. Y para tomar decisiones, decía Enrique Flores Cano, que la dignidad es tener la posibilidad de sentir, de pensar, de actuar, de, de decidir. Para poder nosotros pues ejercer esa dignidad, pues necesitamos vivir más allá de la sobrevivencia. Quien vive para trabajar exclusivamente y además en condiciones eh, que ni siquiera puede disfrutar ese trabajo o ese fruto de ese trabajo, pues vive en realidad esclavizado, no vive en condiciones de tomar decisiones. Por eso es muy importante. Mi concepción de justicia es pues una concepción comprometida con esa posibilidad de desenvolvimiento humano. Si hablamos de liderazgo, pues tenemos que pensar en que tenemos la responsabilidad de guiar hacia este tipo de valores, que son varios en realidad: solidaridad, igualdad, eh, fraternidad, todo lo que implica esta justicia. En un contexto donde históricamente no ha habido confianza o sensación de cercanía por parte del pueblo hacia la Suprema Corte, ¿cómo se comprometería usted a que la Corte realmente fuera más cercana al pueblo y que la gente sintiera que está de su lado? Pues yo creo que tiene que pasar parte de la propia reforma, eh, que tenemos que empujar el funcionamiento distinto del conjunto del Poder Judicial para que la Corte se perciba como esa instancia última de las instancias federales, específicamente en materia penal, y las instancias federales en materia de amparo. Nosotros
Yo creo que difícilmente tenemos la noción de que la Corte es realmente una última instancia en la que se puede dar la oportunidad de revisar asuntos. Creo que más bien hay una noción de que la Corte es una instancia imposible, más que última instancia, parece una instancia imposible, porque entre otras razones ha limitado mucho su competencia y lo hace porque en realidad es la propia Corte la que decide qué asuntos son los que reasume o los que atrae, que son las dos facultades que tenemos respecto de la revisión de amparos. Y nosotros pues tenemos solicitudes inmensas, son numerosísimas, una buena parte de lo que realiza la Secretaría de la propia Suprema Corte, que es pues la instancia administrativa que revisa qué se pasa a los ministros para que nosotros decidamos qué vamos a traer o a reasumir. Buena parte pues se desecha desde la propia entrada, desde la propia oficialía de partes de la Corte, pero la que pasa a las salas y al Pleno, en realidad nosotros andamos en un rango de más de 85% de desechamiento. No asumimos, no aceptamos y los casos que aceptamos son se supone que de acuerdo con la ley de amparo tienen que ser de importancia, trascendencia y tratar algún tema de constitucionalidad. Muchas veces es muy discutible el tema de constitucionalidad que estamos abordando y otras veces no se quiere asumir asuntos que son de enorme importancia y trascendencia para la sociedad. Entonces se asume esa importancia y trascendencia en función de los temas jurisprudenciales que hemos abordado, lo cual es una limitante enorme porque la Corte tiene muy poca disponibilidad de discutir sus criterios previos, lo cual hace que no podamos generar fácilmente o revisar algunos criterios que pueden ser enormemente injustos. Tenemos, por ejemplo, uno que llevamos semanas discutiendo en los últimos meses porque ha habido un forcejeo muy fuerte en la materia fiscal al término de esta era de la Corte. No sé por qué encauzamos en los temas fiscales de una forma inusitada. Es una avalancha de temas fiscales que yo no he podido entender cómo sucedió, pero entre esos temas fiscales o entre estos criterios fiscales tenemos uno que a mí me parece enormemente injusto, que es limitarle a la autoridad la posibilidad de que se impugnen las sentencias que le desfavorecen en materia fiscal. Entonces tenemos a los tribunales de justicia administrativa. En el caso de los estados, su última instancia pues es una sala superior y después de la sala superior tiene la posibilidad de irse a un amparo, pero en la instancia federal también, cuando resuelve el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que no es parte del Poder Judicial, resuelve, por ejemplo, que tiene la razón un particular para que le sean devuelta una cantidad de recursos fiscales por algún motivo que considera el tribunal, pero la autoridad administrativa, en este caso la Secretaría de Hacienda, no está de acuerdo. Lo que dice la ley federal de procedimiento contencioso administrativo es que puede interponer un recurso de revisión que tiene el carácter que dice se tramitará como una revisión de amparo. Entonces, para la autoridad es su amparo. No tiene amparo porque no defiende un derecho humano, pero tiene un recurso que es recurrible ante la Suprema Corte, que es ese. Bueno, no sé por qué tenemos jurisprudencias que decidieron que no procede ese recurso de revisión ante la Corte y no lo tramitamos. Y entonces quedan firmes automáticamente las sentencias que afectan fiscalmente
cuando se tramitan a través de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A mí me parece fuertemente injusto. Entonces viene alegando la Secretaría de Hacienda que se le está limitando su posibilidad de apelar, que ese es un derecho, pero entonces le contesta la Corte, sí es un derecho, pero es un derecho humano, no es un derecho de la autoridad. Entonces hay una discusión ahí muy interesante que justamente en estas semanas hemos estado debatiendo porque algunos alegamos que las jurisprudencias no pueden ir en contra de lo que expresamente señala una ley y hay quienes afirman, por menos aún cuando la Constitución no permite esa interpretación y solamente si la Constitución limitara, dijera expresamente, no tiene derecho a apelar el gobierno, entonces pues se entendería que no tener que ahí cualquier ley la tenemos que interpretar en ese sentido. Pero son parte de los debates. Y lo comento porque pues yo creo que lo que tiene que generar una Suprema Corte pues es la sensación de que defiende el orden público, de que permite que lleguen a a esa última instancia, después de la Corte no hay otra autoridad, pues que lleguen los temas de injusticia, que pueda debatirse si de veras se le puede condonar recursos, bueno, o devolver recursos fiscales a los grandes contribuyentes. En esta instancia, también los reclaman en otras instancias, pero en esta instancia particularmente. Si la Corte es una Corte, antes se decía, es que era una Corte de legalidad. No era un tribunal de constitucionalidad. Y se supone que a partir de 1995 somos un tribunal de constitucionalidad. Pues sí y no, porque en realidad los temas legales tienen un alcance constitucional como estos. Menciono este derecho de la autoridad, que yo creo que es un derecho en realidad de la sociedad a recuperar recursos fiscales, porque finalmente no van a ser en beneficio de la Secretaría de Hacienda, sino en beneficio del presupuesto que a su vez cubre necesidades sociales. Ese es un tema, pero hay otros temas. Permanentemente estamos revisando asuntos agrarios, asuntos laborales, y permanentemente también llegan nuevos casos. Yo digo que dos de los ámbitos muy novedosos en los juicios de amparo tienen que ver con el medio ambiente y con los temas urbanos. Entonces reclaman colectivos. No reclama el vecino al que se le afecta su río, porque los ríos no son propiedad del vecino. Reclama un vecino porque le afecta la contaminación del río o le afecta la contaminación del subsuelo en materia de medio ambiente o incluso reclaman el maltrato animal reclaman diferentes bienes jurídicos que son colectivos, que no son personales. Entonces nos dice la ley de amparo que para acreditar el interés legítimo tiene que haber una afectación personal y directa. Bueno, en esos casos, dice la Corte, no se acredita la afectación personal y directa para una persona que reclama la contaminación que no ha sido actualizada, sino que es un riesgo y que en todo caso, en el momento en el que sea afectada, entonces tiene la vía libre para reclamar. Bueno, pues ya para entonces va a ser demasiado tarde. Y luego, pensamos en eso, ¿no? Son colectivos, hay un riesgo futuro, ya empieza a haber algunas jurisprudencias que hablan de esos riesgos y de la obligación precautoria en materia de medio ambiente y empiezan a cubrirlo un poquito más. Es una materia en la que hemos avanzado. Lateralmente tenemos esta materia urbana que es muy parecida porque también se reclaman en algunos casos contaminación, en otros casos invasiones a bienes colectivos. Tuvimos un caso reciente de vecinos del lago de Chapala que reclamaban la invasión de inmobiliarias en la zona disecada del lago de Chapala a las afueras de Guadalajara. Y ellos decían que lo que temían no hablaban de contaminación, sino que temían la disminución de la disponibilidad del agua
porque iba a haber más habitantes en un lugar en el que el agua se estaba acabando o se estaba explotando muy rápido y cada vez para más habitantes, y que además estaban invadiendo una propiedad federal. Entonces, lo que decidió la Corte en esto, o suele decidir en estos casos, es que no acredita ese interés personal y directo, es decir, el interés legítimo, y por lo tanto se desechan estos asuntos. Yo creo que tiene que entrar a todo eso. Tenemos que cambiar esta disponibilidad, porque se trata incluso de una falta de disponibilidad para abordar los temas que son los problemas actuales de la sociedad. Entonces, si la gente se está quejando de estos problemas, no es la ley la que falla, perdón, no es la sociedad la que falla es la ley y quien la interpreta, y yo creo que ahí es donde un poder legislativo muy flexible, muy sensible, pues tiene que modificar rápidamente la ley, y también una corte o un poder judicial sensible, flexible y muy sensible, muy solidario, muy consciente, muy comprometido con las problemáticas de la sociedad, pues tiene que facilitar la interpretación en favor de la resolución de esos problemas. Entonces tenemos un poder judicial muy procesalista que somos expertos, porque además así es el Poder Judicial, jueces, magistrados, magistradas, ministros, ministras, somos expertos en causales de sobrecimiento, causales de, eh, eh, bueno, cualquiera que termine el juicio rápidamente. Estoy pensando que otro tipo de causales, pero somos expertos, nosotros nos leemos y sabemos las 12 causales de sobreseimiento del juicio de amparo, y las aplicamos prácticamente a todos los procedimientos, y además estamos muy interesados en que sucedan, porque pareciera que esa es la principal misión de una persona juzgadora. Trata de evitar entrar al fondo de los asuntos. Entonces, sobreseemos muchísimos asuntos que bien podríamos nosotros interpretar más bien para buscar si hay un conflicto real, y si este conflicto además es de interés, más aún si es de interés colectivo, pero con que fuera de interés personal, si es un asunto grave o medianamente grave. Vemos en materia agraria los asuntos que solemos ver muchísimo, que son injustísimos, son fraudes sobre las parcelas. Eh, Fraudes tales como que es evidente que no hay un permiso de la Asamblea Ejidal para fraccionar la parcela y venderla. Fraudes como, bueno, hemos visto fraudes terribles como incluso promovidos o aceptados desde autoridades como la Procuraduría Fiscal, que llega a asignar al mismo abogado a las dos partes en conflicto, pues obviamente que va a defraudar a una de esas partes, porque un abogado no puede serle leal a dos partes. Y lo hemos visto, y nosotros mismos no fuimos capaces de reparar este tipo de situación fraudulenta. Entonces yo creo que para la cercanía es muy importante funcionar como tribunal de, pues en la parte que nos toca de apelación, que nos sigue tocando. No es esa originariamente la tarea de un tribunal constitucional, pero en el caso de la Corte Mexicana lo ha sido, y lo ha sido porque además en la ley sí la tiene, sí sigue teniendo esta función que, por cierto, en el entramado jurisdiccional del sistema de justicia mexicano, le hemos dado una centralidad al juicio de amparo que es difícil que la deje de tener si no hacemos un cambio de cultura jurídica fuertísima, para empezar, respecto
de la función del juicio de amparo, pero es el juicio más recurrido, no el que representa las mayores problemáticas sociales que podrían ser en materia común, como los asuntos penales y civiles, sino el juicio de amparo, que obviamente atrae buena parte de esos asuntos civiles y penales y otros. Pero bueno, me refiero por eso a que cumple esa función de apelación y también de Tribunal Constitucional. Tiene que mostrar su interés en resolver los problemas de la sociedad. Ese es, yo creo que la clave, y para eso pues tiene que revisar, justamente no quedarse en estas causales para estar sobreseyendo la mayor parte de los juicios que recibe. La pregunta necesaria, ¿cómo logra al mismo tiempo mujer, madre y aparte tener esta alta responsabilidad? ¿Cuál ha sido su fórmula para poder equilibrar esta situación tan extraordinaria? Por una parte y por otra, porque es una pregunta que me han hecho algunas alumnas mías sobre cómo le hacen esas mujeres para equilibrar familia y una posición tan relevante. ¿Cuál es la fórmula? Pues yo creo que no hay fórmulas, ¿no? Yo creo que aquí aplica aquella frase de Ortega y Gasset de que somos nosotros y nuestras circunstancias. Y afortunadamente a las mujeres del siglo XXI, año 2025, pues nos tocan mejores circunstancias que en otros momentos a otras generaciones de mujeres. Y creo que somos afortunadas. Ese es parte de la explicación, porque no abrimos brechas solas. Cuando lo intentamos en algunos momentos, digamos que tuvimos algunos choques. Yo creo que muchas mujeres que hemos intentado hacer cosas, tuvimos en algunos momentos más dificultades que ahora. Entonces, es muy importante pues vivir en una época en que ya hay jefas de Estado, en nuestro caso presidentas, que se ha reconocido cada vez más pues nuestra circunstancia de igualdad, hombres, mujeres, nuestras capacidades, nuestras posibilidades y que pues ya no tenemos cuestionamientos de origen, eso es muy importante porque sí hubo tiempos en los que se cuestionaba incluso si teníamos la misma capacidad de inteligencia. Bueno, ya no se nos ofende así. Eso es muy bueno. Y pues da muchas posibilidades de hacer cosas, de acomodar la vida, de tener más solidaridad también con los parientes, particularmente con los hombres de nuestra familia. Tenemos también ya cada vez mejores condiciones de acomodar la vida cotidiana. Por eso, a veces cuando se nos desequilibran la vida, digamos que doméstica con la vida profesional, pues vamos, es más fácil, ya no colapsan. Había tiempos en los que uno tenía que decidir, o hubo mujeres que tuvieron que decidir si se quedaban en el hogar o salían a trabajar, si desarrollaban su potencial afectivo o su potencial profesional. Bueno, ya ahora no se nos ponen disyuntivas tan fuertes y además que son sumamente injustas y podemos desarrollar pues todos los ámbitos de estas posibilidades que tenemos. Em, y yo creo que a las mujeres jóvenes, a las mujeres, a las niñas, pues ya no hay que decirles mucho, pues están agarrando enorme vuelo. Creo que justamente en el marco de esta sociedad que es cada vez menos opresiva hacia las mujeres. Creo que ya no vemos como en tiempos pasados que incluso tenían hasta, si escribían, tenían que poner el nombre de un hombre para que se pudieran publicar sus obras. Si colaboraban en un movimiento revolucionario, pues quedarse atrás porque quien tenía que salir al frente, pues eran comandantes generales o líderes masculinos.
ya ahora pues pueden directamente encabezar este tipo de movimientos políticos, sociales, organizados, más cívicos o políticos o religiosos o del carácter que sean, mujeres, cada vez más. Y pues también pues va sucediendo que ya las mujeres van teniendo menos duda y asumen más naturalmente su liderazgo. Creo que pues tengo esa fortuna de llegar a los 55 años y poder trabajar, pensar, manifestar, defender posiciones en condiciones mucho más aceptadas. Y es bien importante porque una cosa es que se cuestione o se pueda no estar de acuerdo en lo que uno manifiesta y otra cosa es que se cuestione la calidad de lo que se dice por lo que uno es. Yo sé que hay por ahí quien todavía pudiera pensar, creer que existen esas posibilidades, ¿no? De cuestionarnos a las mujeres por decir y no por lo que decimos, ¿no? Pero sí, creo que están ya cada vez también más excluidas de ser consideradas o considerados ese tipo de cuestionamientos, que es muy importante. Ya se tiene carta de legitimidad estas posibilidades de las mujeres. Entonces, por eso la pregunta de cómo armonizar la vida, de cómo llevarla, pues es cada vez menos de respuesta específica porque va sucediendo. Lo que es importante es que lo logramos más que el cómo lo hacemos, porque sí llegó a ser complicadísimo en algunas épocas. Lo que es cierto es que podemos festejar que lo hacemos. ¿Cuál ha sido, en su responsabilidad, la decisión más difícil que ha tenido que tomar como ministra? ¿Qué experiencia le ha dejado esa decisión? ¿La pudiera compartir con nosotros? Pues como decisión, más que decisión, los asuntos, si lo vemos como asuntos, lo que pasa es que como llegan los asuntos, más que decidirlos propiamente nosotros, creo que de los asuntos que nos ha correspondido atender, el más complicado, sin duda alguna, pues ha sido el mismo tema de la reforma judicial. Discutimos en tres momentos ya en el Pleno de la Suprema Corte el tema de la reforma judicial. En dos momentos de manera muy artificiosa, a través de una competencia administrativa, se quería abordar una reforma constitucional e incluso dándole en algún instante el carácter de conflicto entre órganos jurisdiccionales, pues eso no existía, ni fue la motivación ni el origen de la reforma judicial, porque finalmente fue una reforma constitucional. Se desechó ese intento y entonces pues se abordaron varias jurisprudencias al mismo tiempo, perdón, varias acciones de inconstitucionalidad al mismo tiempo que estaban impugnando la reforma judicial, presentadas por partidos políticos, eh, pues en ese sentido tuvimos que abordarla. Eh, en la reforma se le quería dar tinte, que ese fue, por eso la presentan partidos políticos, se le quería dar tinte de reforma electoral. Se hizo una pésima argumentación que pues ayudó a desecharla, pero por supuesto que fue un momento muy tenso, el más tenso que ha vivido la Suprema Corte, porque además pues es una Suprema Corte que termina una era. Tuvo 2 meses y medio parado el Poder Judicial por esta resistencia a aceptar la reforma constitucional en materia de Poder Judicial y por supuesto que este era un momento que se vislumbraba difícil, complicado. Ni siquiera teníamos la certeza de que íbamos a obtener una mayoría de esta votación. Afortunadamente, pues tuvimos
el voto de un ministro que no se esperaba. En realidad, pues él fue consecuente con lo mismo que había venido sosteniendo en otros asuntos, que en el sentido de que la Constitución o las reformas a la Constitución no se pueden cuestionar desde acciones de inconstitucionalidad y desde un poder constituido como es la propia Suprema Corte. Gracias a este voto que se suma de última hora es que podemos detener un cuestionamiento que pudo haber sido o haber convertido a la Corte en la primera en este siglo de esta última época a partir de la Constitución de 1900, o estas últimas épocas a partir de la Constitución de 1917, el primer cuestionamiento jurisdiccional a una reforma constitucional y por lo tanto a un contenido constitucional. No ha tenido ese atrevimiento la Corte hasta hoy. Mejor deja de cumplir disposiciones constitucionales y se abstiene de explicar por qué, que ponerse a elaborar el derecho que le asiste a incumplir la Constitución. Muchas gracias, muchas gracias. Una pregunta obligada, ya con esta cerramos, es ¿cómo visualiza usted el papel de la Suprema Corte en los próximos años? Y pues, en el caso de que usted llegara a ser presidenta de la misma, ¿qué tipo de justicia social le gustaría promover? Bueno, yo visualizo que a partir del próximo 1 de septiembre habrá una nueva generación de personas juzgadoras en nuestro país. No van a cambiar todas porque se queda la mitad del Poder Judicial de la Federación. Estamos eligiendo en este momento a la mitad y en 2027 estaremos eligiendo a la otra mitad. Sin embargo, abrimos ya al Poder Judicial a otro tipo de personas juzgadoras, de juristas con perfil diverso que no habíamos tenido, porque antes de 1995, de 1928 a 1995, quienes elegían, quienes determinaban quiénes eran jueces y magistrados eran los ministros de la Suprema Corte. Ellos elegían a los jueces y a los magistrados. A partir de 1995 se crea el Consejo de la Judicatura Federal y a partir de un examen que se pensó en su momento fuera una carrera judicial, nunca lo fue porque este examen siempre fue cerrado, nunca fue abierto, nunca compitieron los juristas egresados de todas las escuelas públicas y privadas de nuestro país, sino nada más quienes ya eran parte del propio Poder Judicial y estaban en el escalón inmediato anterior, es decir, se pensó como una carrera tabular más que como una carrera profesional. La profesionalización de jueces y por lo tanto pues no tuvimos una variedad de perfiles muy amplio. Más bien se fortaleció muchísimo el perfil del juez, del magistrado y ministro procesalista. Los cursos que da la escuela judicial del Poder Judicial de la Federación son absolutamente procesalistas. Somos expertos en términos, en causales, somos expertos en procedimiento civil, penal, laboral, obviamente nuestro corolario que es el amparo, pero no somos expertos en el contenido, en el fondo, en el debate de los fines de las leyes mexicanas, que a mí me parece eso muy dramático, porque no discutimos nunca los principios de la Constitución, que deberíamos estarlos discutiendo. Permanentemente estamos discutiendo en la Corte y fíjense, es que es muy dramático. La principal causa para invalidar una ley es vicios del proceso legislativo.
que por cierto no dice ninguna ley que tengamos competencia para analizar el proceso legislativo, porque finalmente se entiende que es parte de las reglas que regulan a los poderes legislativos y que tienen autonomía para decidir sus propias reglas, pero la Corte decidió meterse ahí y quedarse ahí porque ese es el ambiente cómodo para los jueces mexicanos, estar discutiendo proceso y nunca entrar al fondo, y entonces evadimos las discusiones filosóficas, políticas, que también tiene, porque finalmente tienen fines diversos políticos nuestras leyes y nuestra constitución, las discusiones sociales, es que podrían ser de una riqueza extraordinaria. Justamente en la Suprema Corte no las tenemos porque no entramos al fondo de los temas. Entonces no discutimos los fines de las leyes, no discutimos el contenido del orden público y social, no discutimos la naturaleza de la propiedad colectiva o de la propiedad individual, no contribuimos actualmente a la doctrina jurídica o contribuimos escasamente porque la enorme producción jurisprudencial se refiere muchísimas veces, la mayor parte, a las normas procesales. Entonces, yo visualizo una corte mucho más sustantiva, un poder judicial que al tener perfiles académicos, porque ya de ahorita, si miramos la lista de las candidaturas, tan solo las 64 candidaturas que van para ministras y ministros de la Suprema Corte, si observamos sus perfiles, pues ahí tenemos ya no solamente jueces juristas con carrera judicial, tenemos académicas, académicos, tenemos, bueno, hay hasta quien fue Procuradora General de la República, pero tenemos directores de facultades de Derecho, tenemos filósofos del derecho, tenemos indígenas, juristas indígenas, con perfil, por cierto, extraordinario en la administración pública uno, en la academia otro. Tenemos varios perfiles de la administración pública que no sé por qué estaba negado para participar cuando en la administración pública se tiene una riquísima experiencia jurídica porque se tiene un enorme contacto con las personas destinatarias del derecho. Entonces es una perspectiva que también suma o puede enriquecer muchísimo a la función jurisdiccional, la visión de la justicia, las problemáticas fácticas, es decir, la vida real, y por lo tanto la interpretación justa de la ley es muy importante. Entonces tenemos ahora este bagaje, esta diversidad, pluralidad de experiencias, de perfiles, de trayectorias que creo que van a ir a darle una posibilidad de salir de esta, digamos que, superficialidad en la que estamos debatiendo el derecho dentro de los ámbitos jurisdiccionales, y sobre todo la Suprema Corte, pues podría tener un perfil sin precedente en su conjunto de cuerpo colegiado que justamente que al concitar todas estas experiencias, pues pueda tener una riqueza de debate que actualmente no se observa, que debería observarse y que debería generar, pues, mejores decisiones, más compromiso, mucha capacidad de discutir lo que existe en la vida de las personas y no quedarnos en ámbitos o superficiales como puede ser lo procedimental, o ajenos porque también el procedimiento no toca el corazón de los problemas, o simple y llanamente abstractos cuando ni siquiera miramos el contenido de la norma o lo vemos lejísimos. Para nosotros todo es abstracto y por lo tanto no hay compromiso
en lo que deberíamos nosotros contribuir, que es la aplicabilidad y la lógica de la aplicación del derecho a través de un tamiz de justicia específica. Muchísimas gracias. Gracias, pues sería por nuestra parte todo. Muchas gracias.